Bueno, buenas tardes a todos. No sé si Buenas ya me tardes. pueden dar la posibilidad de compartir pantalla. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita antes de empezar? ¿Cómo no? Me había quedado la duda en las formas de hacer testamentos. Habíamos quedado en que eran dos, ¿no? El testamento hológrafo y el que se hace por acto público. ¿El consular cómo quedaría ahí? No, el consular sigue existiendo y es una especie, diríamos, de acto público porque está interviniendo el consulado como fedante, en definitiva. Pero las dos grandes formas que establece el código son esas, y el consular sería una subespecie por acto público, porque ya te digo, el cónsul intervendría en esa instancia como si fuera un escribano que da fe de lo que está pasando por delante de él, ¿no? Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta? Que ya están cerquita. Hoy, por lo menos conmigo, es la última clase. Así que ya están ahí en la recta final. Ya falta poco para terminar este año terrible. Ya vi que hay muchos que han presentado el trabajo también, así que parece que va todo bien. Bueno, si nadie tiene ninguna otra consulta para hacer, el tema que voy a hablar hoy es de la acción de partición de la herencia. Ustedes han venido viendo hasta ahora la evolución del proceso y de las distintas instituciones del derecho sucesorio, y toda sucesión termina de alguna manera con una partición de la herencia, una partición de el conjunto de bienes que integran esa sucesión. Ustedes saben que la comunidad hereditaria o el estado de indivisión nace con el mismo momento de la muerte del causante, y siempre y cuando se dice que haya más de un heredero, por cuanto si hay un solo heredero, directamente no existe la posibilidad esta de la masa indivisa, porque tiene derecho al todo. Entonces, esta comunidad hereditaria que se forma en el momento de la muerte y que permanece durante todo el proceso, culmina con la partición. El artículo 2363, que está ubicado dentro del título octavo del Código Civil, en el capítulo primero, empieza hablando de que cuando concluye esa indivisión, solo cesa con la partición, dice el artículo. Y lo que dice, agrega también, es que si hay bienes registrables dentro de esta masa indivisa, solamente esta partición es oponible a terceros desde su inscripción en los registros respectivos. Esto no es más que una reiteración de todas las normas que ustedes han visto en derechos reales, que cuando los bienes son registrables, la oponibilidad a terceros nace a partir de la registración. Con la partición es lo mismo. Entonces, la partición podemos decir que es el acto mediante el cual los herederos pasan de tener una porción ideal a detentar la propiedad de determinados bienes, previa realización durante todo el trámite sucesorio de determinados actos que ustedes han venido viendo, como el inventario, la evaluación, la adjudicación y la inscripción que vamos a ver hoy, que tienen que llevarse a cabo a los fines teniendo en miras la igualdad de los herederos. Obviamente que esta igualdad es cualitativa y cuantitativa, y no todos los herederos tienen derecho a tener la misma porción, pero de todas formas son reglas que deben tenerse en cuenta al tiempo de la partición. La doctrina aclara
que la inscripción de la declaratoria de herederos en el registro sin un acto previo de partición no implica una partición. Se los traduzco en un ejemplo práctico. Bueno, ustedes habrán visto en el proceso, se presentan los herederos y se dicta en algún momento una sentencia, que es la declaratoria de herederos, que se dice que por el fallecimiento de determinada persona le suceden como herederos X otras personas. Esa declaratoria de herederos se puede inscribir en el registro de la propiedad y entonces queda la constancia en los registros de que a la persona fallecida le suceden tales y tales personas, pero no implica una división de condominio esa inscripción, sino que simplemente a los fines de que terceros tomen conocimiento de que hay más de una persona con derecho a ese bien. Únicamente se concreta la división del condominio o esta indivisión forzosa que se produce con la muerte con los actos particionarios. Ya vamos a ver que hay distintos tipos, distintas formas de llevar adelante esta partición. Como características de la acción de partición, podemos decir en principio que es integral, comprende todos los bienes que componen la comunidad hereditaria. Ya vamos a ir viendo también que esto no es definitivo, que hay algunas situaciones en que se puede hacer partición parcial de bienes o partición de uso y goce, pero en principio tiene vocación a la integralidad de la división de todos los bienes que componen la masa hereditaria. Es obligatoria porque puede ser pedida en cualquier tiempo por las personas que tienen derecho, algún derecho en relación a la sucesión. Hay excepciones también, porque hay supuestos que ya vamos a ver, de que ustedes han visto ya de indivisión forzosa, eso ya lo han visto, o en algún caso que se requiera la postergación de la división, que ya vamos a ir viendo en el curso de la clase de hoy. Otra de las características de esta acción es que es imprescriptible, es decir, no se pierde por el transcurso del tiempo. Hay una consulta bastante clásica que tenemos los abogados en que la gente nos pregunta ¿cuánto tiempo tengo para hacer la división de los bienes? Bueno, no hay un tiempo, la acción es imprescriptible. Pero ¿qué puede pasar? Que alguien que esté en posesión de alguno de los bienes de esa masa intervierta el título, es decir, pase a poseer con vocación de propietario. Es lo que se llama la prescripción adquisitiva que ustedes habrán visto en derechos reales. Entonces, si uno deja pasar mucho tiempo y hay algún heredero o un tercero que está ocupando con vocación de dueño el inmueble, bueno, ahí ya se pierde porque lo adquirió el otro a través de la prescripción adquisitiva. Por eso no está bueno dejar pasar más de 10 años para evitar este tipo de situaciones. Y la acción de partición es declarativa, es decir, los bienes que le corresponden a cara de heredero y que se determinan con la acción de la partición se reconocen como dueños desde el momento mismo de la muerte del causante. Aquí es una ficción jurídica. Por más que haya pasado todo un periodo en el cual no haya tenido un derecho concreto, en el momento que se hace la partición, se retrotraen los efectos al momento del fallecimiento del causante. Ya van a ver un poquito más cuando en la clase próxima, cuando hablen de los efectos. Profe, perdón, no Sí. sé, no se ve que esté compartiendo pantalla, no sé si estaba compartiendo usted. Sí, estoy compartiendo. ¿No se ve? Perdón, a ver. ¿Ahí la ven? ¿Ahí ven que estoy compartiendo? No, no, tampoco. No, no se ve, profesor. A ver, a ver.
¿Ahí? Ahora ¿Ahí sí. tampoco la ven? Ahora sí. Sí, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, perdón. Yo igual de todas maneras les paso el power cuando termina la clase. Estábamos con la legitimación para poder pedir la partición. Está previsto en el artículo 2364 del Código Civil y podemos resumir en quiénes pueden pedir. Obviamente, la partición la pueden pedir todos los herederos, ya sean universales o de cuota. El heredero del heredero fallecido, es decir, si antes de realizar la partición muere uno de los herederos, su heredero a su vez recibe ese derecho a pedir la partición, que es transmisible. Los acreedores del heredero que ejercerían la acción prevista por el 739, la acción de subrogación. ¿Por qué? Porque puede pasar que por mucho tiempo los herederos, sabiendo que alguno de los herederos tiene muchos acreedores que están esperando este momento, dilate sine die la partición para que no haya un bien particular sobre el cual puedan ir sus acreedores. Entonces, el código prevé en el artículo 739 la acción de subrogación, por la cual el acreedor puede ocupar el lugar de su deudor para solicitar la partición y que en algún momento se determine qué es lo que le corresponde a su deudor y poder ejercer sus derechos en relación al mismo. Los cesionarios, cualquiera que haya heredero que haya hecho una cesión, bueno, el cesionario tiene derecho a solicitar la partición. Los representantes legales de los incapaces, obviamente estamos hablando de que haya un incapaz que sea heredero, y el albacea, en el supuesto de que haya una inactividad y le impida hacer el trabajo que tiene que hacer el albacea, que es el cumplimiento de las disposiciones testamentarias que haya otorgado el causante. ¿Qué es lo que vamos a partir? Eso es lo que se llama la masa partible. Está previsto en el artículo 2376. La masa partible está integrada por los bienes del causante que existan al tiempo de la partición. Tengan presente ese detalle por cuanto puede haber algún cambio desde el momento de la muerte hasta el momento de la partición. Los bienes que se hayan subrogado en los bienes que existían al tiempo de la partición. Puede ser que se haya vendido un bien y se haya comprado otro, por la circunstancia que fuere, porque estaba en riesgo, porque era peligroso sostenerlo, o porque era un buen momento para venderlo y hubo acuerdo en eso. Los acrecimientos de cualquiera de estos bienes, por ejemplo, porque no siempre que pensemos en bienes tenemos que pensar en inmuebles. En nuestra zona, que es asiduo tener sucesiones en los cuales haya establecimientos agropecuarios con animales, los animales, por más que se haya muerto el dueño, se siguen multiplicando, con lo cual crecen. Entonces puede ser que en un primer momento tengamos 100 novillos y al momento de la partición tengamos también terneros, bueno, y otras categorías o que haya habido que comprar un toro por alguna circunstancia, o sea, todo lo que aparezca al momento de la partición relacionado con los bienes y la administración de esta masa, forman parte de la masa partible. A esto tenemos que agregarle los valores que se deben colacionar. Ustedes cuando vieron colación, vieron que la colación en nuestro derecho se realiza en valores y no en especie. Es decir, si yo recibí una donación, como heredero forzoso, recibí una donación de un inmueble en vida, obviamente, del causante, cuando llega esta etapa de la partición,
me van a considerar el valor de lo que yo ya recibí. No es que tengo que devolver para volver a repartir, sino que se tiene en cuenta exclusivamente el valor de lo recibido con las reglas que ustedes estudiaron al tiempo de la colación. Y también dentro de esta masa se integran los bienes sujetos a reducción, es decir, aquellos que reingresaron a la herencia como resultado de una acción de reducción que se hace con los fines de preservación de la legítima contra un tercero que ha recibido una donación. Entonces, esas 5 ítems son lo que se considera la integración de la masa partible. No tenemos que olvidarnos que no todo es activo y por lo tanto, para determinar esa masa, también tenemos que considerar las deudas que pudieran existir, tanto del causante como las que se hayan generado durante el proceso sucesorio. Ya vamos a ver también el tema de las cargas de la sucesión, que son los gastos derivados de la sucesión en sí, que también deben ser considerados en el momento de la partición. Y tenemos el artículo 2359 que aclara que no se pueden entregar los bienes a los herederos hasta que no se hayan pagado los créditos y satisfechos los legados. Es decir, que hay una imposibilidad material de entregar, o sea, entregar la posesión, diríamos, de los bienes, hasta tanto no estén satisfechas los créditos y los legados. Ahora bien, hay algunos bienes que están excluidos de esta masa partible. Hay bienes que tienen un valor extrapatrimonial, que pueden ser objetos, documentos, títulos nobiliarios, aunque bueno, no quedan muchos, pero hasta, por ejemplo, puede ser un título profesional del causante que pueda tener un valor de afección para sus herederos. Pero esos bienes no tienen un contenido patrimonial y por lo tanto no son computados como masa partible. Ahí primero lo que se va a hacer es buscar un acuerdo, a ver quién los conserva, diríamos en guarda a estos bienes, y si no hay acuerdo, bueno, de última tendrá que decidir el juez quién es la persona, quién es el heredero más idóneo para conservar este tipo de objetos o documentos sin un valor de mercado, diríamos. Los sepulcros. Bueno, en relación a los sepulcros, esto viene de larga data, la discusión en la doctrina y en la jurisprudencia, si realmente son bienes que están en el comercio y que si son transmisibles o no son transmisibles. La doctrina dice que la finalidad cuando uno compra un sepulcro no es hacer un negocio, sino tener un lugar de reposo eterno. Entonces, si uno lo compra y después los herederos lo terminan vendiendo y repartiendo, se pierde el objeto. Inclusive hay un fallo muy conocido, creo que fue 1936, de la Cámara Civil de Buenos Aires, en el cual había un planteo de venta de un sepulcro por parte de uno de los herederos, el cual es rechazado por los jueces con epítetos bastante descalificativos hacia el heredero que lo había solicitado, por considerar que estaba violando el deseo de la persona que lo había adquirido, pretendiendo liquidar ese bien. Pero hay excepciones, obviamente. Primero el acuerdo. Si hay no los nichos, porque los nichos es una cosa que realmente no tiene demasiado valor, pero si alguno de ustedes visitó, por ejemplo, el cementerio de la Recoleta, ahí hay realmente edificios de familias que tienen un altísimo valor de mercado. Entonces, si los herederos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, lamentamos mucho que vamos a mandar a fosa común a toda nuestra familia y queremos vender, bueno, contra eso, ante un acuerdo de todos, prima la autonomía de la voluntad, más allá de la finalidad con la que haya sido adquirido.
También hay situaciones en que son divisibles, porque son tan grandes o con posibilidades que, bueno, si hay algunos que quieren conservar una parte y se pueden dividir, esa posibilidad también es contemplable. También puede ser que esté vacío, entonces en ese caso ya no sería, porque primero tuvo una idea, por ejemplo, al adquirirlo la persona, y después decidió ser cremado y que sus cenizas sean tiradas al mar, con lo cual el sepulcro dejaría de tener la finalidad original. Entonces, bueno, es una situación excepcional que habrá que ver en cada caso particular. En principio, no entrarían en la masa partible y seguirían como un bien indiviso dentro correspondiente a todos los herederos. Otros bienes excluidos de la masa partible son los bienes que integran la indivisión forzosa. Esto ustedes ya lo han visto, no sé con qué profesor, que son los artículos 2330 a 2333 del Código Civil, en los cuales tanto el causante a través de un testamento o el cónyuge o alguno de los herederos pueden convenir la indivisión forzosa por el plazo de 10 años, renovable. Bueno, eso ustedes ya lo han visto con más detalle. Entonces, esos bienes son excluidos de la masa partible hasta el momento en que cese esa indivisión. Pero puede ser que no estén incluidos todos los bienes dentro de esa indivisión, sino alguno en particular, y por lo tanto todos los demás ingresan a una masa partible, y en una segunda oportunidad, cuando cesa esta indivisión forzosa, se parte este otro bien o bienes. Otro inmueble excluido de la masa partible es el sujeto al derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que lo vamos a ver más adelante, con lo cual ese bien tiene ese destino particular de protección de la vivienda para el supérstite, y por lo tanto, hasta que, mientras que viva, porque es vitalicio, está excluido de la masa partible. Y otra excepción serían los bienes que están asignados a un fideicomiso, porque hasta que no cese el fideicomiso, está fuera de la posibilidad de ser partido. ¿Cuándo podemos pedir la partición? Bueno, el artículo 2365 dice que puede ser solicitada en todo tiempo, siempre después de aprobado el inventario y avalúo de los bienes. Es una condición esencial para saber qué es lo que voy a partir, que haya un inventario aprobado definitivamente y que esos bienes inventariados sean valuados. O sea que por eso es que puede ser solicitada en cualquier momento después de estos trámites previos, diríamos. Hay otra situación que prevé el mismo artículo, es que alguno de los herederos puede solicitar la postergación total o parcial por un tiempo si la venta en forma inmediata puede redundar en un valor, un perjuicio del valor de los bienes indivisos. Puede ser que por alguna circunstancia un bien esté con un valor muy bajo y de venderse en ese momento se provoque un perjuicio para todos. Por ejemplo, en una situación de inundación, vamos a suponer que nosotros acá también por la zona hemos tenido hechos así de la naturaleza que modifican sustancialmente el valor, porque una cosa es comprar un campo con pastura y otra cosa es comprar un campo inundado. Con lo cual, en una situación así, este sería solo un ejemplo de una situación en que un heredero podría pedir al juez, si no tiene el acuerdo de los demás, acreditando de que la situación implica un perjuicio, la situación que se está atravesando para el valor de los bienes, y que es importante la postergación de la partición.
en las sucesiones, ustedes, bueno, un poquito también lo han visto, los que ya han hecho el trabajo práctico y han visto este último caso que tenemos, y el que a partir de hoy seguramente en el tema de Maradona se viene, sale lo peor de las familias. Y a veces no solo son luchas exclusivamente patrimoniales, se mezcla todo, se mezcla que cuando era chico era discriminado por el otro, que alguna vez lo miró de otra manera, que una vez le regaló un chupetín a uno y a otro no, que uno era el preferido y el otro no, sale todo. Entonces a veces es muy difícil de llegar a soluciones lógicas y que beneficien a todos, porque muchas veces algunos piensan, no me importa nada, con tal que el otro no reciba nada tampoco, o postergarle la posibilidad lo más posible de acceder a los bienes. Así que bueno, lo que pareciera lógico y pareciera que ni siquiera tendría que estar escrito, es producto de la práctica y la jurisprudencia de tantos años de las batallas campales que se producen, sobre todo en los grandes, con relación a los grandes patrimonios. Obviamente que cuando estamos hablando de pequeñas cosas, también hay peleas, lo que nosotros llamamos la pelea de la cucharita, porque todos quieren la única cucharita que hay, lo cual es absolutamente ilógico, pero bueno, los mayores o los más trascendentes problemas se dan con las grandes fortunas, la intermediación de personas, los testamentos. Bueno, ya nos vamos a enterar qué pasó qué va a pasar con los 10 hijos, creo que tiene Maradona. Entonces les decía que la oportunidad, entonces, es en cualquier momento. Puede ser que haya herederos condicionales. Entonces, en el caso de aquellos herederos, o sea, lo que es condición suspensiva y resolutoria es lo mismo que ustedes han estudiado en obligaciones. En el caso de un heredero instituido bajo condición suspensiva, o sea, que tiene un derecho en expectativa a tener, tiene que cumplir una condición para poder acceder a su derecho, en ese caso no puede solicitar la partición, ese heredero instituido bajo condición suspensiva. Sí lo pueden solicitar los otros en la medida de que de alguna manera aseguren el derecho del heredero condicional, porque si no, si reparten todo y de alguna manera no se hace alguna reserva o se garantiza a través de algún tipo de indivisión o de reserva o de depósito o lo que fuere, el día que se cumple esa condición de cumplirse, no hay nada para este heredero. Y lo mismo pasa en el caso del heredero bajo condición resolutoria. En ese caso, el heredero tiene vocación actual, por lo cual puede pedir la partición, pero siempre tiene que dejar una garantía, diríamos, para el caso de que se cumpla esa condición resolutoria, que él se pueda cumplir con el traspaso al heredero que lo va a sustituir. Como les decía, no siempre es posible una partición total. Entonces, el código prevé que si hay una parte de los bienes que no es susceptible de división inmediata, por estos supuestos que estuvimos refiriendo, se puede pedir la partición de los que son actualmente partibles. Una parte. Entonces, la partición parcial procede, por ejemplo, cuando hay un bien que se encuentra en estado de indivisión forzosa, entonces los otros se pueden repartir. Cuando la indivisión está requerida por alguno de los copartícipes o el cónyuge. Cuando la indivisión deviene antieconómica y el juez posterga el acto particionario. Cuando jurídica o materialmente no es factible la división, como en el caso de un lote de terreno,
o cuando los herederos lo deciden. O sea, siempre la autonomía de la voluntad está. Como les decía, el artículo 2368 habla de la imprescriptibilidad de la acción de partición. El artículo dice que la acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido su título, poseyéndolo como único propietario durante el lapso que establece la ley. Es lo que les expliqué recién en relación a la prescripción adquisitiva. No hay plazo para la acción de partición, pero se corre el riesgo de la prescripción adquisitiva si alguno de los herederos comienza a poseer como único propietario. Tengo distintos modos de hacer la partición. Hay una forma de partición privada y otra forma de partición judicial, que ya vamos a desarrollar. Pero también tenemos que considerar la partición definitiva y la partición provisional. Vamos a empezar primero por estos dos últimos casos. La partición es definitiva cuando se atribuye la propiedad exclusiva de los bienes a los herederos que devienen adjudicatarios. Es decir, yo termino definitivamente la partición atribuyéndole a determinado heredero la propiedad exclusiva de determinado bien. La otra alternativa que se presenta a veces por un tema de impositivo o porque no hay dinero, o sea, las sucesiones implican muchos gastos. Hace pocos años también se incorporó un impuesto que va y viene en la historia argentina, que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Entonces, a veces se dificulta poder concluir todos los trámites por falta de dinero. Entonces, una alternativa a la que podemos recurrir es lo que se llama partición provisional. Es decir, yo hago una división de uso y goce de los bienes, pero la propiedad continúa indivisa. O sea, no inscribo de ninguna manera la partición porque no existe. O sea, solo el uso y goce. Esto muchas veces descomprime porque por ahí hay alguno de los herederos que ya está usando alguno de los bienes o porque se lo quiere dar a un hijo. Hay distintas alternativas en las cuales se puede utilizar este sistema de atribución de uso y goce sin llegar a la partición definitiva. La partición privada. La partición privada solamente se puede hacer en determinadas situaciones que prevé el artículo 2369. Para que podamos hacer la partición en forma privada, tienen que ser todos herederos presentes. ¿Qué quiere decir esto? No es que tengan que estar presentes físicamente, sino que tienen que existir y participar por sí o a través de un representante o apoderado en la firma de este instrumento de partición privada. Si existieran herederos que no se están pudiendo ubicar o que no han designado un representante, en ese caso no se puede hacer la partición privada. Todos los herederos tienen que ser capaces. Si no son todos capaces, no hay posibilidad de hacer la partición en forma privada. O sea que si hay menores o personas con su capacidad limitada, no pueden recurrir a la partición privada. Y obviamente tiene que haber unanimidad de todos los herederos que otorgan la partición. Quiere decir que si no hay acuerdo, la partición privada es inviable. Aquí prima la autonomía de la voluntad, la libertad de formas, no está previsto de qué forma hay que hacer la partición privada, y también puede ser total o parcial, definitiva o provisional. Pero ¿qué pasa en cuanto a la libertad de formas? Si dentro de los bienes hay bienes inmuebles o muebles registrables, se exige la escritura pública para que instrumentada esa partición pueda efectivizarse
de alguna manera, porque todos los actos que tengan como objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles tienen que registrarse y tienen que ser hechos mediante escritura pública. Con lo cual, si yo lo hago en una hoja, le hacemos, nos juntamos en un estudio jurídico y le hacemos en una hojita, no vamos a poder efectivizar la transferencia que importa la inscripción de esta partición. Entonces es necesario que el instrumento haga posible esta partición. Podría ser que la partición no implicara inmuebles o muebles registrables, podrían ser todos bienes muebles, entonces en ese caso no hay ninguna forma exigida. Por otro lado tenemos la partición judicial. La partición necesariamente tiene que ser judicial si hay algún heredero incapaz, con capacidad restringida o ausente. Por eso yo les decía con anterioridad que la partición privada es todo lo contrario, es decir, en esto, no puede hacerse si hay personas en esta situación. También tiene que ser partición judicial cuando terceros con interés legítimo se oponen a la partición privada. Ejemplo, como les decía, muchas veces personas que tienen muchas deudas quieren arreglar con sus coherederos la forma de repartir y que les toque lo menos posible, aunque por atrás tengan otra compensación. ¿Todo por qué? Porque saben que todos los bienes que reciban son prenda de sus acreedores y por lo tanto puede llegar a perder todo. Entonces, si un acreedor advierte ese tipo de maniobra, se puede oponer a esta partición parcial, privada, perdón, y solicitar que la partición sea judicial, en el cual las hijuelas tienen que tener igualdad, con lo cual no hay posibilidad de transacción, diríamos, entre los coherederos. Y una tercera situación es que, aun cuando todos sean capaces, no acuerden la forma de efectuar la partición privada. O sea, muchas veces la gente, siendo plenamente capaz, no se pone de acuerdo. Entonces, si no hay acuerdo, la única forma para concluir, diríamos, y terminar con la indivisión, es acordar la partición por vía judicial. ¿Quién es el funcionario, diríamos, que hace la partición? El partidor. El partidor o partidores, porque en algunos casos puede haber necesidad de más de una persona, pero siempre tienen que actuar en forma conjunta. Cuando son grandes patrimonios con diferentes tipos de bienes, puede llegar a ser necesario que se designe a más de un partidor. En principio, el partidor lo designan por unanimidad todos los herederos, pero en el caso de que no se pongan de acuerdo, obviamente lo designa el juez. Hay que recordar que si bien el partidor puede ser designado por los herederos, no es mandatario de los herederos. Los tiene que escuchar, pero la decisión de cómo va a ser las hijuelas la tiene el partidor. Es un delegado del juez, es un abogado siempre el partidor. Es un delegado del juez que propone el contenido de la partición, pero no está obligado a hacerla, obviamente, de acuerdo con las exigencias de los herederos. Si se llega seguramente a la designación de un partidor, es porque los herederos no se han podido poner de acuerdo. Entonces, el partidor obra de acuerdo a su criterio y después el proyecto que presenta puede ser observado por alguna de las partes y, en definitiva, tiene que ser aprobado judicialmente. Lo que se hace es una propuesta. Obviamente que la función del partidor es tratar de contentar a todos en la medida de las posibilidades. Entonces va a tener que manejarse con una serie de pautas que ahora vamos a ver para hacer la partición, que le son impuestas, pero tratando de conciliar con todos, en lo posible, los deseos de todos. ¿Cuáles son las pautas para llevar adelante la partición?
En principio, la partición debe ser en especie, es decir, que si hay posibilidad de repartir los bienes en especie sin venderlos, eso es lo que va a primar. Que la partición no resulte antieconómica. Muchas veces puede pasar que hay bienes que son partibles. Por ejemplo, yo tengo un campo de 100 hectáreas y son 5 herederos, yo podría partir, o sea, físicamente, 20 hectáreas para cada uno. Pero ¿qué pasa? Una explotación de 20 hectáreas en determinadas zonas es antieconómica. Hay una ley provincial, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que establece, de acuerdo a cada partido de la provincia, cuál es la unidad económica mínima. ¿Por qué? Porque puede ser una zona que se dedique a un cultivo intensivo, que tener 10 hectáreas ya puede ser económicamente productiva, o puede ser que sean zonas más áridas, que se requiera grandes extensiones para ganado o inclusive para algún tipo de siembra, pero que requiera una extensión mayor para que sea económicamente viable. Entonces, muchas veces nos encontramos con esta valla, ¿no? Algunos dicen no, porque podemos repartir tantas hectáreas para cada uno, pero ya les digo, eso después cuando se quiere inscribir, se rechaza porque no se cumple con este tema de la unidad económica. Entonces, debe tener en cuenta el partidor las normas que se establecen en cada provincia, en cada distrito, relacionadas con la unidad económica básica. Hacer todas las cuentas, diríamos, para determinar la masa partible de la que hablamos, tener en cuenta los bienes que están excluidos de la partición por indivisión forzosa, el derecho real de habitación, fideicomiso, los títulos y objetos que no tienen un valor económico y los sepulcros de los cuales hablamos. Conformar la cuenta particionaria, que no hay ni siquiera en el Código de Procedimientos una forma específica, pero que sí la doctrina y la jurisprudencia han elaborado, diríamos, determinadas normas que importan la forma de hacer la cuenta particionaria. Hay distintas partes o pautas que se deben cumplir para llegar después a las hijuelas, que es lo que se inscribe en relación a cada heredero para acreditar lo que le corresponde. Y también tener en cuenta la atribución preferencial, que ahora vamos a ver de qué se trata el tema de la atribución preferencial. Como decíamos recién, lo más importante es el principio de la partición en especie. Si es posible dividir y adjudicar los bienes en especie, nadie puede exigir su venta. Ahora bien, puede ser que de todas maneras se pongan de acuerdo para vender todo, pero si no, en principio se tiene que respetar la posibilidad de distribuir en especie. El heredero puede hacer valer también, puede ser que algunos quieran vender y otro quiera recibir algo específicamente en especie. Bueno, ese derecho debe ser respetado porque además de los intereses económicos puede haber un valor afectivo y todo eso lo debe respetar el partidor. Lo que les decía en cuanto a las excepciones que hay que tener en cuenta, lo de la protección de la unidad económica, que aún siendo divisibles los bienes, no se los divide si se hace antieconómico el aprovechamiento de las partes. La licitación. Esta es una institución que tienen que tener en cuenta que es, diríamos, estuvo en el Código Civil hasta 1968, en el Código Civil anterior, la ley 17711 la sacó y la reforma la vuelve a introducir. ¿Qué es la licitación? La licitación está prevista en el artículo 2372 y es una especie de remate privado. Cualquiera de los herederos puede licitar. ¿Qué quiere decir? Ofrecer
un valor superior al del avalúo. Ejemplo, el perito tasador dijo que determinado inmueble tiene un valor de 100 pesos, pero yo quisiera quedarme con ese bien, que se me adjudique ese bien, y ofrezco 110. Ahí se produce una puja que en realidad no está reglamentado de qué forma se hace, pero sí está determinado que no puede hacerse después de los 30 días de la aprobación de la tasación. Es decir, una vez que se presenta y se aprueban los valores, el avalúo de los bienes, tengo 30 días para ofrecer un valor superior, y puede ser que haya otro coheredero que, como cualquier remate, ofrezca, en vez de 110 que ofrecí yo, 120. Se produce una puja que tiene que ser limitada y que el juez va a establecer normas en cada caso, porque ya les digo, no está previsto ni en el Código de Procedimientos, ni hay ninguna norma en el Código Civil que establezca de qué forma se va a hacer esto. Pero en definitiva, se puede, digamos, pelear el valor. Entonces, cuando se determine quién es el que paga más por este bien, se le va a incluir en su hijuela por ese valor superior. Es decir, si inicialmente valía 100 y se llega a adjudicar al de 120, el valor que se tiene en cuenta para las cuentas particionarias es de 120. Como les decía, ¿quiénes pueden ser? Cualquier heredero, 30 días de aprobado el avalúo, y es por ofrecer por uno de los bienes un valor superior al establecido, subasta privada. Esto, ya les digo, es una institución que existía, dejó de ser aplicable y vuelve. Ahora pasamos a la atribución preferencial. Esta sí es una institución nueva que incorpora la reforma. Hay dos artículos sucesivos que hablan, o sea, en realidad son tres, pero bueno, dos principalmente, en un caso, la atribución preferencial de establecimiento, y en el 2381, la atribución preferencial de otros bienes. En el caso del establecimiento, se dice que el cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir la atribución preferencial en la partición, es decir, que se les otorgue en su hijuela, con cargo de pagar el saldo si lo hay, porque puede tener un valor superior al que le corresponde percibir, del establecimiento agrícola, comercial, industrial o artesanal o de servicios. Desde ya no es limitativo digamos, esta enumeración que hace. Lo que sí es importante que este establecimiento, de la índole que sea una unidad económica, y tiene que haber participado en la formación de ese establecimiento. Entonces, con estas condiciones, yo puedo pedir que se me atribuya a mí ese bien, ofreciéndome a pagar si hay algún tipo de diferencia. En el caso de que sea una explotación que tenga forma social, se puede pedir la atribución de los derechos sociales. Ello siempre en la medida de que los estatutos lo permitan, porque puede ser, hay determinados estatutos de determinadas sociedades que tienen limitaciones para la incorporación de nuevos socios. Por ejemplo, hay clínicas en las cuales los accionistas solamente pueden ser médicos. Entonces, por más que nosotros acordemos que me van a hacer una atribución preferencial de los derechos sociales, si yo no soy médico, es inviable. Entonces hay que tener en cuenta esa situación para el caso que se traten derechos sociales. También, los mismos legitimados, pero en relación a otros bienes, pueden pedir esa atribución. En el caso de la propiedad o el derecho a la locación de la casa de habitación, si en ese momento tenía su residencia, al tiempo de la muerte tenía su residencia, con sus muebles, de la propiedad o del derecho a la locación del local de uso profesional, donde se ejercía una actividad, y los muebles, y también el conjunto de cosas o muebles necesarios para la explotación de un predio rural, en el cual se está continuando con un arrendamiento o a parcería alguno de los herederos.
¿Eso qué busca? La preservación, la conservación de la vivienda, la preservación del ejercicio profesional y la preservación de la explotación agropecuaria. Entonces, en esos casos se puede pedir que a uno le atribuyan determinado bien teniendo estas condiciones, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si son varios los que piden? Como les decía, en las sucesiones ocurre habitualmente que todos quieran lo mismo. Bueno, en este caso, el juez va a tener que decidir, ¿y qué va a tener en cuenta? Primero, la aptitud de los postulantes para continuar la explotación. Por ejemplo, si todos queremos el campo, pero resulta que uno es ingeniero agrónomo y el otro es arquitecto, y en su vida pisó el campo, obviamente que va a tener mayor aptitud para continuar la explotación agropecuaria el ingeniero agrónomo. Y también la importancia de su participación personal en la actividad. Hay actividades en las cuales es muy importante la persona. Entonces, si ya tenía algún tipo de vinculación, seguramente va a estar en mejor situación que otro. Entonces el juez va a tener que tomarse ese trabajo, diríamos, investigativo y ver qué es lo que conviene más para la preservación y la continuidad de las empresas. O sea, esto es un principio que atraviesa muchas instituciones del derecho patrimonial. Bueno, la tarea final del partidor es la formación de lotes de acuerdo a los derechos de cada heredero y la asignación de esos lotes a cada uno. Esos lotes se llaman hijuelas. Ustedes van a escuchar cuando ejerzan la profesión o trabajen en tribunales que se determina lo que le corresponde a cada heredero en lo que se llama hijuelas. Hijuelas que no es más que un oficio donde están todos los bienes que le corresponden. ¿Qué criterios aplica el partidor para formar estos lotes? En principio no se tiene en cuenta ni la naturaleza ni el destino de los bienes, pero sí lo que les decía recién, la tutela de la continuidad productiva. Debe intentarse evitar el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas. Entonces, eso es un punto que tiene que tener en cuenta. El tema de la igualdad en el valor de los lotes. Los lotes deben ser de igual valor, pero a veces es imposible, porque de pronto tenemos un inmueble que vale 100.000 pesos, otro que vale 30.000, otro que vale 80.000, y a veces no dan los números en forma exacta. Entonces, hay que buscar la posibilidad de que se compense en dinero las diferencias que pudieran existir. Prácticamente es imposible lograr que haya una igualdad numérica en las sucesiones. Prever cómo se compensan estas diferencias del valor, y hay un límite. El saldo a pagar, a compensar, no puede superar la mitad del valor del lote. Salvo en los casos de atribución preferencial, que estuvimos viendo, que en ese caso no hay límite. Es decir, puede ser que estoy solicitando que se me atribuya preferencialmente un bien que supera 3 veces lo que a mí me correspondería, pero yo estoy dispuesto a pagar la parte que no me corresponde en dinero, en efectivo, como dice el código. En el caso de la partición, que el partidor está determinando estas hijuelas, ese saldo para compensar no puede superar el valor de la mitad del lote. En el caso de existir derechos reales de garantía, por ejemplo, tenemos un departamento que transmitimos que tiene una hipoteca para pagar. Entonces, a la misma persona que se le atribuye el bien, se le adjudica también la deuda del derecho real de garantía, pero el valor que se le imputa es la diferencia entre el valor y lo que se debe, o sea, se le resta el valor de la cosa, lo que se debe, y eso es lo que se toma en cuenta a los fines de la hijuela. Y también tienen que tener en cuenta las sumas colacionables, porque algunos ya recibieron por anticipado, entonces en su hijuela hay una parte, o todo, según sea el caso, de que ya va a estar compensado con lo que tenía que colacionar a la masa.
La asignación de lotes, en principio, se trata de hacer siempre con la conformidad de los herederos y teniendo en cuenta sus deseos, pero puede ser que no haya posibilidad, entonces en ese caso se hace por sorteo. En todos los casos se tienen que reservar bienes suficientes para solventar las deudas y cargas de la sucesión, que se llama hijuela de bajas. Dentro de las hijuelas de altas, que son las que la división de los inmuebles o de los bienes entre los distintos herederos, hay otra hijuela de bajas que son todas las deudas. Como les decía, excluido de la partición, tenemos el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Esta institución también sufrió un cambio con la reforma, porque en este caso el derecho es vitalicio y gratuito, de pleno derecho, o sea, no hace falta ni pedirlo, está otorgado por la ley, y es vitalicio y no hay una causa, porque antes si contraía nuevas nupcias lo perdía. Ahora desapareció esa limitación y se habla del derecho vitalicio y gratuito del inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar conyugal, o sea, tiene que tener esa característica. Y además, que a la apertura de la sucesión no se encontrara en condominio con otras personas. Si es un bien que está en condominio, no se le puede oponer a los condóminos este derecho real de habitación. Lo mismo que es inoponible si hay acreedores, o sea, los acreedores no tienen por qué esperar a satisfacer sus derechos a que fallezca el cónyuge supérstite. Entonces, si bien es una institución que preserva estos derechos, hay que tener en cuenta de que tiene que encuadrar en todos los requisitos que prevé la norma. Y por último, las cargas de la masa, que como les decía inicialmente, son los gastos causados por la partición y los hechos en beneficio común. Todos esos gastos que se producen en el curso de la sucesión para efectivizar la partición, que benefician a todos, se imputan a la masa, es decir, están dentro de esta hijuela de bajas, lo tienen que contemplar para tener en cuenta, porque como vimos inicialmente, no se puede repartir sin antes separar lo que es necesario para las deudas y las cargas de la masa. Hay otros gastos que se devengan en la sucesión que son por trabajos que no han sido realmente productivos para todos, sino que han sido para beneficiar exclusivamente a algunos de los herederos. Esos no son a cargo de la masa, sino son a cargo de los herederos. De hecho, antes de regular honorarios en una sucesión, se pide que se clasifiquen los trabajos. Uno debe clasificar si son trabajos que han beneficiado a la masa, o son trabajos comunes, o son trabajos particulares para alguno de los herederos. Los particulares los paga la persona que se benefició con ellos o que los encargó. En cambio, los que benefician a todos son cargas de la masa y lo tienen que pagar entre todos. Bueno, esto sería todo en relación a la partición, y escucho si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta para hacer. ¿Hay alguien? Quedan poquitos, veo que quedan poquitos. ¿No hay ninguna duda con relación a esto, a los temas que hablamos? ¿Alguna otra cosa que necesiten que se les aclare? Bueno, si nadie tiene nada más para preguntar, que tengan buenas noches, mucha suerte en el parcial y nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias.